Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Cómo vamos? Con esto estamos empezando el capítulo 4 del libro, ¿sí? Para que se ubiquen en qué parte lo van a encontrar. Entonces, las funciones de la organización son, como dijimos, funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones contables, funciones de seguridad y funciones administrativas que están por encima de las otras funciones. Entonces, como le dio tanta importancia a las funciones administrativas, lo que después hizo a continuación Henry Fayol fue determinar cuáles son las funciones de un administrador. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un administrador? Y ahora me toca de vuelta preguntarles a ustedes, ¿qué creen ustedes, qué acciones, de vuelta, básico como fue en la parte anterior, qué acciones realiza un administrador? Administra. Sí, Bien, a ver, esperen, tengo que frenar todo. Sí, Gastón, no te puedo decir que no, no te puedo decir que está mal. Un administrador administra. Tampoco te puedo decir que vas a aprobar la materia, pero un administrador administra, está bien. Ordena. sí. Él definió las 5 funciones básicas, que son planear, organizar, control. dirigir, coordinar y controlar. Bueno, Paola Lleva nos el dio todas control. las respuestas, nos sacó el suspenso, pero está bien, es correcto lo que dice Paola. Si alguien tiene pensado hacerse un tatuaje, las 5 funciones del administrador, sería un tatuaje de mierda, pero háganselo igual si quieren. Vamos con las funciones. Las funciones es muy importante que no solo saberlas, sino que hay que saberlas en ese orden, porque el orden tiene un sentido, y ahora vamos a tratar de encontrar el sentido. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Vamos a ir viendo una por una estas 5 funciones. Es, según Henry Fayol, lo que hace un administrador, lo que debe hacer un administrador. Un administrador va a tener primero función de planificar. Y acá viene la parte incómoda de esta materia, que es cuando me toca preguntarle cosas que son incómodas. Porque yo les voy a preguntar cosas que ustedes saben, pero que no las sabemos definir del todo. Entonces les pregunto, ¿qué es planificar? Creo que todos saben qué es planificar, o se hacen una idea. Pero ¿quién se anima a definirlo? Organizar desde un principio hasta un final. Y ahí tenemos un Base problema, estructura. Gastón. Ahí tenemos un problema, Gastón, porque la segunda función es organizar. Entonces, si planificar es organizar, estamos complicados. Sería redundante. Es como pensar una estrategia. Visualizar. Hacia el futuro, hacia el final. Bien, a ver, vamos encaminados. Lo que decía Gastón estaba bien encaminado, lo que pasa es que la palabra organizar no podía ir. ¿Cuál es la respuesta típica? Cuando yo pregunto qué es planificar, generalmente alguien me responde hacer un plan. Ahí tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto? Nunca se define un concepto con la misma palabra. Ay. Ustedes me dicen que planificar es hacer un plan, yo les voy a preguntar entonces qué es hacer un plan. Y me van a decir, es planificar. Y así vamos a quedar en un círculo que nunca vamos a salir. Como el perro cuando se corre la cola. Está muy bien orientado a lo que están diciendo ustedes. Alguien dijo pensar. Bueno, eso se los recomiendo para cualquier función, no solamente para planificar. Traten de pensar en todo, en lo posible. Pensar, pero alguien después dijo mirar a futuro, pensar a futuro. Y ahí vamos acercándonos a lo que es planificar. ¿Cómo? Proyectar. Proyectar, pero te tengo que preguntar de vuelta, Ruth, ¿qué es proyectar? Claro, se centra en el objetivo final, ¿o no? Sí. Es lo que Y dijimos no. a través de visión a futuro. Visión, Claro, pero eso es visión. visión. Si Claro. planificás es que esa visión a futuro, estás planificando a futuro, estás ordenando todo, tal vez es todo llevado con todo, no sé, ¿Vieron pero sí, a mí cómo, me suele planificar. ¿Vieron cómo cuesta hablar de planificación sin decir la palabra planificar? Uno la repite continuamente, y es planificar, y planificar es planificar, es pensar, es planificar, y nos sale así natural.
Planificar, para decirlo de una manera sencilla y clara, sin utilizar la palabra planificar, es pensar qué es lo que quiero y cómo lo voy a hacer. A dónde quiero ir y de qué manera lo voy a hacer. No es solamente pensar a dónde quiero ir. Eso es un deseo, eso no es una planificación. ¿Sí? Si yo les digo, quiero ser millonario, eso no es una planificación. Eso es un deseo, tengo ganas de ser millonario. Ahora, si yo les digo, quiero ser millonario, y para ser millonario voy a hacer esto, esto, esto y esto, eso sí es una planificación. Entonces es pensar, ¿qué quiero? Que lo podemos poner en el nombre. Como sería como el cómo vas a hacer para hacerlo. El qué y el cómo, las dos cosas. ¿Qué quiero y cómo quiero Claro. hacer eso? Ujú. Que ese qué lo podemos poner el nombre de objetivo, le podemos poner el nombre de visión. No estaba mal lo que mencionaba Erika. Y ese cómo le podemos poner el nombre de misión. ¿Sí? Pero el planificar básicamente es sentarme a pensar qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar y de qué manera lo voy a lograr. Ustedes, cuando empiezan una carrera, lo que van a tener que pensar es, bueno, a ver, ¿qué materias quiero hacer? ¿Cuántas voy a hacer por cuatrimestre? Porque lo que yo quiero, ¿qué es? Recibirme. ¿Cómo voy a hacer para recibirme? Bueno, voy a aprobar tantas materias, voy a dedicarle tanto tiempo, voy a cursar en tantos turnos, voy a trabajar o no voy a trabajar. Todo eso es una planificación. Cuando empiezan una materia, lo mismo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y voy a primero tratar de conseguir la bibliografía, después me voy a poner a leer un capítulo por semana al menos. Bueno, no les alcanzaría, pero les diría que leer un poquito más. Dedicarle media hora por día, dedicarle 2 horas por semana, el tiempo que ustedes quieran, pero eso es una planificación, ¿sí? Es ir al cómo voy a lograrlo. ¿Bien? ¿Se Como por entiende? ejemplo, ¿viste cuando sos docente? ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿te escuchó? Que cuando sos docente, que te piden todos los años que armes una planificación de lo que, Exacto. las tareas que vas a hacer o de los contenidos que vas a dar, cómo los vas a hacer o qué actividades, qué trabajo van a tener que presentar. Claro. Bueno, planificar. Ahí exactamente está detallado. Entonces, justamente, porque si no, ¿vos qué dirías? Y le voy a enseñar lo que tiene que aprender un nene de 3er grado. Bueno, no, eso no es planificar. El planificar es determinar qué es lo que vas a hacer exactamente. Bien. Vieron que parece una pavada, pero es difícil a veces de definir. Algo que es tan sencillo. La segunda función que menciona Henry Fayol es la de organizar. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué es organizar? Acuérdense que no pueden usar ni planificar ni organizar como palabras. Ordenar. Ordenar o coordinar algo. Coordinar tampoco porque es la 4ª función administrativa. Así que la tenemos vedada también. Ordenar. Bien, ordenar, está bien. Me parece que es una buena definición, ordenar. Es decir, es establecer qué es lo que va a hacer cada una de las personas. ¿Sí? O quién va a realizar cada una de las actividades. Dentro de una organización, y acá quiero hacer un parate con la palabra organización, la palabra organización tiene 2 sentidos. Por un lado es un sustantivo, cuando hablamos de la organización como una cosa, es decir, la empresa es un tipo de organización, y por otro lado es una acción, la acción de organizar. En este caso, Henry Fayol está hablando de la acción, no está hablando de la cosa como organización. ¿Bien? Entonces, cuando yo voy a organizar, voy a determinar quién va a hacer cada una de las cosas en una empresa. ¿Quién se va a dedicar a cada tarea? ¿Sí? Desde el pensamiento también. Pensar qué es lo que voy a hacer y siempre a partir de la planificación. Yo organizo después de que planifiqué. Si no, no tengo que organizar. Porque no sé qué es lo que quiero hacer. ¿Se entiende? Por eso el orden es importante. Yo no puedo organizar y después planificar. Me estoy errando. Y no puedo organizar sin haber planificado nunca. Porque no sé qué es lo que estoy organizando. ¿Bien? En tercer lugar, hablamos de dirigir. Esta es un poquito más compleja. Cuando hablamos de dirigir, la palabra a la cual la pueden asociar es la palabra de conducir.
que tiene que ver con guiar a la organización. Y esto ya tiene que ver con la puesta en marcha. No es algo previo a que la organización esté funcionando, sino que una vez que la organización funciona, uno empieza a conducirla, a ir haciendo pequeños ajustes, a ir dando indicaciones para que los demás puedan realizar sus actividades de una manera que sirva a toda la organización. La cuarta palabra es coordinar. Cuando uno coordina, lo que está tratando es de aunar esfuerzos. Es de lograr que los esfuerzos de todas las partes tengan un sentido común y que sean coherentes entre sí. ¿Cómo se explica esto en una empresa? Muy fácil. Si yo quiero vender 10 unidades de un producto, tengo que coordinar que alguien la fabrique primero y que fabrique 10. Si yo no lo coordino, quizás fabrico 5 y quiero vender 10. Esto que parece una pavada pasa muchísimo en las organizaciones. Muchísimo. Es un tema que vamos a hablar mucho en la materia. Esta falta de coordinación entre las distintas partes, entre los distintos sectores. Bien, entonces coordinar tiene que ver con esto, con tratar de unir a toda la organización para que sea coherente y tenga un sentido. Y por último, controlar. Y no es casualidad que sea el último. Lo último que yo hago es controlar. Controlo, ¿y qué es lo que voy a controlar? Controlo que lo que planifiqué tenga que ver con lo que realmente hice. ¿Sí? Cuando uno controla, analiza lo hecho con lo planificado. Si yo no planifico, no puedo controlar. ¿Está bien? ¿Por qué? Si yo planifico terminar la carrera en 6 años, cuando termino la carrera, controlo y digo, la verdad, tardé 7, dentro de todo estuve bien. Ahora, si yo no planifico nada y termino la carrera en 15 años o en 4, no sé si está bien o está mal, porque no tengo nada para comparar. ¿Sí? Cuando uno controla, se vuelve a iniciar el ciclo. Después de que yo controlo, hago ciertos ajustes y vuelvo a planificar. En el caso de una carrera universitaria, yo primero planifiqué que me voy a recibir en 5 años. Por lo tanto, voy a meter 8 materias por cuatrimestre. Perdón, por año. Termina el primer año, analizo la planificación, controlo. Y digo, a ver, ¿cuántas materias metí? Metí 2. Ok. ¿Puedo seguir con la misma planificación? No. La tengo que ajustar. Claramente, haciendo las cosas como las estoy haciendo, no me voy a recibir en 5 años. Modifico la planificación. O hago las cosas de otra manera, o cambio los plazos. Y digo, bueno, ok, voy a algo más realista. No me recibo en 5, me recibo en 7. Voy a algo mucho más realista, porque acabo de aprobar solamente 2 materias. Me recibo en 20. Ok, me recibo en 20. ¿Se entiende? El control necesita de la planificación previa y el resultado del control es una nueva planificación. Por eso, las funciones del administrador son planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar, en ese orden y no en otro. Ustedes van a notar cierta similitud entre la función de coordinar y de dirigir. Y esa similitud tiene que ver con que después, con el paso del tiempo, vamos a ver otros autores que lo que hacen es justamente fusionar ambas funciones y queda todo dentro del ámbito de la dirección. Cuando yo dirijo también estoy coordinando. ¿Sí? Pero bueno, Henry Fayol había decidido en ese momento separarlo. Bien. ¿Dudas con las funciones del administrador? ¿No? ¿Cuál es el principal problema con este tema? Sobre todo en un examen final, que les pregunto una y contestan otras. Les pregunto las funciones del administrador y se las mezclan con las de la organización. Organizar nunca es una función de la empresa, porque organizar lo hace una persona. Entonces las funciones de la organización tienen que ver con cosas que hacen las organizaciones. Nunca van a ser nombres de acciones directas como planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Si es una acción, lo hace una persona. Es una función del administrador. Para que las separen, se los digo, ¿sí? Para que las tengan diferenciadas unas con otras. Cuando encaren a contestar
acciones, y alguien le pidió las funciones de la organización, una organización no realiza acciones. ¿Bien? Bueno, salvado este tema, para que lo tengan presente al momento de estudiar sobre todo, vamos a ir ahora con los principios de Henry Fayol. Acá es donde la materia se pone compleja. ¿Por qué? Porque vimos 5 principios de Taylor, vimos 3 principios de Ford, y ahora vamos a ver 14 principios de Fayol. Sí, 14. Marta puso cara de, uy, 14. Sí, 14. Son un montón, me parecieron, por eso. Sí, hay autores, después de un enfoque llamado enfoque neoclásico, que vamos a ver más adelante, pero que no vemos esos autores por suerte, que hablan de 72 principios básicos de la organización. Creo que ni ellos lo saben cuáles son. 14. Son muchos, pero van a ver que no son tantos. Van a ver que no es tan complejo el tema. ¿Por qué? Porque de esos 14 principios hay muchos que son bastante de forma, bastante, yo les diría, de relleno. Hay algunos que son los más importantes y los más complejos, y después el resto son de simplemente lectura. Sí hay una típica pregunta que me hacen. ¿Cuántos hay que saber? ¿Cuál se imaginan que es mi respuesta? Los 14. Todas. Los 14. Todos. ¿Sí? Vamos a tratar de que el estudio de esos 14 principios sea un poco más sencillo con una explicación. Vamos a partir de una base que tiene que ser bien clara. Henry Fayol es un autor clásico. Por lo tanto, va a compartir muchas ideas de los otros autores clásicos que vimos. Entonces, si yo les digo división del trabajo, ¿creen que va a tener división del trabajo o no? ¿Quién piensa que sí? ¿Quién piensa que no? Ruth dice que sí. ¿Alguien dice que no? Es un autor clásico y por lo tanto la división del trabajo la vimos en Taylor, la vimos en Ford y la vamos a ver en Fayol también. Determina que hay que dividir las tareas en tareas más simples. Igual que como decía Taylor. Entonces la división del trabajo va a estar presente. La estandarización va a estar presente también. Es uno de los 14 principios. Vamos a ver algunos principios que sí difieren de los otros autores, principalmente de Taylor. Y acá quiero frenar en uno que me parece que es lo que lo distingue a Fayol por sobre Taylor. ¿Se acuerdan que la forma de supervisar de Taylor era la supervisión funcional? ¿Sí? Que hablamos al principio de la clase, esto de que uno podía tener varios jefes. Ese problema de tener varios jefes, Henry Fayol lo resuelve a través de algo que él llama unidad de mando. La manera de supervisar de Fayol va a ser la unidad de mando. ¿Qué significa esto? Que cada persona, cada trabajador, responde a un único jefe. No significa que hay un jefe por trabajador, sino que la mirada está vista desde el empleado. Yo, empleado, solamente tengo un jefe. Mi jefe después tendrá su propio jefe, y así sucesivamente, según todas las líneas jerárquicas que haya. Pero cada uno, si yo analizo a la persona, solo tiene un jefe. Después un jefe puede tener 50 empleados. ¿Está bien? La mirada de arriba hacia abajo puede ser múltiple, pero de abajo hacia arriba yo tengo un solo jefe. De esa manera se acaban los conflictos de intereses, los problemas de a quién le tengo que preguntar, de a quién le tengo que hacer caso. Yo le hago caso a mi jefe, nada más. Esta idea de unidad de mando va junto con la idea de unidad de dirección. La unidad de dirección significa que hay una única directiva que va de arriba hacia abajo y que cada grupo de trabajo deberá responder a una única directiva. Estos dos conceptos van ligados a un tercer concepto que es muy importante en administración, llamado centralización. Uno de los 14 principios de Fayol es la centralización. ¿Qué es lo que dice Fayol? Es que las decisiones en la organización van a ser centralizadas.
Cuando hablamos de centralización, hablamos de que las decisiones las toma una única persona. O si ustedes quieren, un único organismo. Pues pueden ser varias personas, por ejemplo, el directorio de una empresa. No es un solo tipo, sino que son varios. Pero es un único organismo. Es decir, las decisiones se toman arriba, en la cima. Y son los únicos que deciden. Este tipo de toma de decisión es lo que vamos a ver nosotros cuando salgamos a trabajar inmediatamente en pymes. La mayoría de las pequeñas empresas, sobre todo, se manejan de una manera centralizada. El dueño toma todas las decisiones. Desde cuál es la mejor estrategia para vender un producto hasta qué marca de escobas hay que comprar. El dueño decide todo. Eso es centralización. Los autores clásicos decían, una organización tiene que estar centralizada. La toma de decisiones tiene que darse en un único lugar. ¿Por qué? Porque sigue con la misma idea de Taylor, la de unos piensan y otros trabajan. Entonces, los que piensan toman decisiones y el resto simplemente tienen que acatar esas decisiones. Esto se entiende y se explica desde que la empresa sea estandarizada. Si hay un estándar establecido es porque ese estándar lo pensó alguien. ¿Quién lo pensó? El que decide. El que decide después lo baja. ¿Me siguen? ¿Sí? Los principios van ligados unos con otros. Después van a haber otros principios que son un tanto de, como les digo, lo decía hace un ratito, de relleno, como por ejemplo el principio de orden. ¿Qué dice el principio de orden de Fayol? Cada cosa tiene que tener su lugar y tiene que haber un lugar para cada cosa. O sea, cada cosa tiene que estar en su lugar y tiene que haber un lugar para cada cosa. Está hablando del orden dentro de la organización. Me hace acordar a las canciones de los chicos en jardín, ¿vieron? A guardar, a guardar. Bueno, cada cosa en su lugar. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso le digo, esto es algo más de forma. Hay una que sí marca claramente la idea de la escuela clásica, y la cual me quiero detener principalmente, que es, hay uno de los principios de Fayol que dice, subordinación de los intereses particulares por los intereses generales. Subordinación de los intereses particulares por los intereses generales. ¿Qué significa esto? Ponerse la camiseta de la empresa. Sí, en parte sí. ¿Pero por qué? ¿Cómo me explican esa frase de otra manera? Subordinación de los intereses particulares por los intereses generales. Hacer que el interés propio sea el mismo de la empresa. Que el interés de la empresa sea el propio, hacerlo propio. Es una lectura muy romántica esa, que es la misma que la de Ruth, la de ponerse la camiseta. Sí, en parte les puedo decir que sí. Yo se los voy a decir como yo lo entiendo y en criollo como me sale. Y es, vos sos empleado, yo soy la empresa, me importa un carajo lo que vos pienses. Acá lo que vale es la empresa. Alinear los intereses del empleado, inclusive no dice alinearlos, dice subordinarlos, es decir, ponerlos por debajo. Lo más importante es la empresa, no los empleados. Entonces, cuando vos vayas y le digas a tu jefe, mira, empecé a estudiar administración, me gustaría cambiar de puesto para estar en un puesto en el cual pueda aplicar algo de lo que estoy estudiando y de esa manera ayudar a mi carrera universitaria, tu empleador te va a decir de ninguna manera. Vos tenés que hacer la actividad que haces hoy en día porque lo que importan son los intereses de la empresa, no los tuyos. Salvo que a la empresa le sirva. Si a la empresa le sirve, buenísimo, hace carrera acá. Si no le sirve, no. ¿Sí? Esta mirada del año 1920, que es cuando estamos hablando de Henry Fayol, 100 años después,
sigue en muchas organizaciones. A mí me pasó en una empresa. ¿Cómo fue, Gastón? Yo solamente quería que me cambien el horario de trabajo, porque yo, si no, no podía estudiar. Y bueno, no me lo permitieron. Hablé con el jefe más alto, no, peor fue. Porque hablé con mi encargado, después con el supervisor, y no. Me mandaron allá a Pepe. El ejemplo está buenísimo, porque es súper claro. ¿Sí? Eso es la Y encima subordinación. con una empresa muy conocida, y bueno, no me dejaron. Acá lo que importa es que crezca la empresa, no que crezca el empleado. Claro, tal cual. Pero encima, igual me fui yo por el tema que era un trabajo muy esclavizado. O sea, me cambiaban los horarios, después me pasaron a que me cambiaban los horarios, eran completamente rotativos. Yo viajaba hasta el centro, tenía que llegar, no dormir, comía, me bañaba y me iba. Hasta que no aguanté más eso. Y no, obviamente. Porque era un día sí, un día no, un día. No, dije no. Chao, me fui. Bueno, necesitaba trabajo, pero creo que el ejemplo quedó más que claro, ¿sí? sí, es eso. Prácticamente era esclavo. Bueno, ese es uno de los principios de la escuela clásica, para que lo tengan presente, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y nos tenemos que poner en contexto. Hoy lo podemos ver como que estaba mal y como que estaban esclavizando a las personas. En esa época, en el año en el que surge la escuela clásica, acuérdense que venía de que las empresas quebraban, de que era todo un gran quilombo y de que estaba todo desordenado. Entonces hacía falta una rigidez como esta para lograr que las empresas funcionen. Y de hecho se logró. Se logró un muy buen resultado inicialmente aplicando las teorías de Taylor, de Ford y de Fayol. Se logró que a las empresas les vaya bien. Después, con el tiempo, vamos a ir viendo cuando avancemos, sobre la clase que viene, cuando con Augusto vean la unidad 5, van a ver que van a analizar una escuela que se llama la Escuela de Relaciones Humanas. Esa escuela surge por oposición a la escuela clásica. La escuela clásica logra muy buenos resultados a nivel eficiencia en las organizaciones, pero genera mucha oposición por ser tan rígida, por ser tan estricta, por ser tan esclavizante. Lo tenían a Fayol, que les decía que tenían que subordinar sus intereses por sobre la empresa. Lo tenían a Ford, que los sentaban en la línea de montaje a trabajar y les aumentaba el nivel de velocidad de la línea para que trabajen más rápido. Y lo tenían a Taylor, que les estaba contando cuántos martillazos daban, y si daban uno de más, estaba mal. Porque era un movimiento para eliminar. Profe, y para estos Fayol, Taylor, el obrero solamente le importaba la parte monetaria. Claro, el que lo menciona. No se incentivaban con la plata. Claro, el que lo menciona de manera específica es Taylor, hablar del hombre económico, pero la idea siempre ronda en los tres autores, que es las cosas se solucionan con plata porque la gente acá viene a trabajar y el interés es conseguir dinero. Que no está mal. Lo que vamos a ver más adelante es que no es el único interés. ¿Sí? Es real que uno trabaja por dinero. Y todos queremos ganar más dinero. Ahora, ¿a qué precio queremos ganar más dinero? Ahí es donde las teorías de la escuela clásica empiezan a resquebrajarse un poco. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que la persona es mucho más que alguien que quiere ganar dinero. ¿Bien? Ok, bueno, ¿hasta acá queda claro? Cuando lean el capítulo 4, van a ver que habla de otros autores también. Nosotros vamos a enfocarnos en los que vimos. Taylor, Ford y Fayol. Los otros autores no los vamos a ver, así que no se enloquezcan. ¿Es material de lectura? Sí. ¿Es material de estudio? No. ¿Ok? Se estudia, se profundiza sobre lo que vimos en clase. El resto hay que leerlo, el capítulo se lee completo. Es muy rico leer el capítulo completo, porque cuando lo terminan de leer, les aseguro que tienen que estudiar mucho menos aquello sobre lo que sí tienen que estudiar. Todos los capítulos generalmente al final tienen algunas críticas a la teoría, eso ayuda mucho a entender. Y todo lo que ustedes entiendan es algo menos que tienen que memorizar. Y yo no recomiendo estudiar esta materia memorizando. ¿Por qué? Lo que ustedes ya tienen para memorizar
Primero, los conceptos que vimos en la primera clase. Cuando hablamos de visión, misión, valores, objetivos, objetivos no, perdón. Eficiencia, eficacia, efectividad. Después tienen para, si van a estudiar de memoria, para memorizar todo lo que vieron con Augusto en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Después tienen para memorizar a Taylor, que habla de 5 funciones y que habla de 9 puntos de la ORT. Si siguen memorizando, tienen los 3 principios de Ford. Si siguen memorizando, tienen 6 funciones de la organización de Fayol, 5 funciones del administrador y 14 principios. Y recién vamos por el capítulo 4. Y en el parcial entra hasta el 9. Entonces, de memoria es mucho. Si lo entienden, van a ver que no les va a costar nada. Profe, perdón, ¿cuándo es el parcial? No me acuerdo, no sé si había puesto el cronograma o no, Augusto. Me parece que no. Bueno, la clase que viene entonces ya le decimos la fecha. Pero calculen que la clase que viene van a haber capítulo 5 y quizás parte del 6, después 7, 8, por lo menos entre 3 y 4 semanas más. Para el parcial. ¿Está bien? Pero bueno, después le damos la fecha bien. No, yo les diría 3 semanas, porque tenemos 2 clases por semana. Yo les diría que 3 semanas, más o menos. Pero no me acuerdo justo la fecha ahora. El martes, pregúntenle a Augusto la fecha, y igualmente la vamos a subir al campus también. ¿Bien? Bueno, si no tienen dudas, los voy a invitar a que lean. Es importante que lean. Y vamos a dejar por finalizada la clase de hoy. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe. ¿No? Bueno. Perfecto, si no hay dudas, entonces nos vemos la semana que viene. El martes con Augusto, el jueves conmigo. Perfecto. Que tengan todos buena semana. Chao, profe, buena semana. Buenas noches a todos. Chao, chao.